Al otro lado de la frontera, con José Antonio Colina. Bienvenidos al otro lado de la frontera. Esta semana vamos a conversar sobre la petición que ha hecho la organización BEPEX al secretario general Luis Almagro de sancionar al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, un régimen que tiene un comportamiento igual al de Nicolás Maduro en Venezuela, donde han utilizado a las fuerzas policiales y a los organismos de seguridad del Estado para asesinar estudiantes. Ya van casi 90 estudiantes asesinados por las protestas en las que el pueblo está exigiendo la salida de Ortega del poder y un gobierno de transición. Hemos visto pues cómo este tema no ha sido lo suficientemente tocado o puesto en el tapete por parte de los organismos internacionales, por parte de la comunidad internacional, específicamente por la Organización de Estados Americanos. Es por eso que la organización BEPEX ha enviado una carta el día de hoy en la cual pues le pide al secretario Almagro que le dé tanta importancia al tema de Nicaragua como se le da al tema de Venezuela, como se le da al tema de Cuba, porque al final del día son dictaduras, son tiranías que tienen a sus pueblos sufriendo bajo tratos crueles y degradantes, y básicamente pues es el mismo esquema y el mismo sistema. Esperamos que el secretario Almagro involucre o comience a tocar el tema de la tragedia que están viviendo los nicaragüenses en este momento, así como lo ha hecho con el tema de Venezuela, con lo cual estamos profundamente agradecidos. En Nicaragua básicamente es lo mismo, un tirano que no quiere salir del poder, unas fuerzas armadas que están corrompidas, participando inclusive en narcotráfico, como ocurre en Venezuela, como ha ocurrido durante muchos años, por cierto. En Venezuela, a los militares que se han mantenido de una forma u otra ahí en un limbo, que se han mantenido básicamente como institucionales, no deben confiar en el general Vladimir Padrino López. Todas estas conspiraciones, supuestas conspiraciones oficiales de las Fuerzas Armadas que han sido detenidos en los últimos meses y en los últimos años, siempre tienen un factor en común. Son personas que de una u otra manera le han mostrado su descontento al actual ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y al final del día termina delatándolo, porque Vladimir Padrino López lo que tiene atrás de él es una maquinaria del G2 cubano. Tiene más o menos como 5 o 6 asesores que no lo abandonan ni a sol y sombra, y básicamente él hace lo que estos asesores cubanos le dicen que tienen que hacer, entre ellos delatar cualquier acción, cualquier malestar, cualquier información que tengan con respecto a oficiales que están inconformes dentro de la Fuerza Armada Nacional. Así que a los oficiales que están descontentos y que están viendo en este momento un caldo de cultivo para poder organizar algún tipo de acción que conlleve a la salida de Nicolás Maduro, no cuenten con Padrino López, no se lo comenten a Padrino López, no le envíen información a Padrino López, porque él no es un oficial institucional, es un individuo que está completamente entregado al castrismo, al G2 cubano, quien básicamente pues se ha apoderado de Venezuela, y es tan así que se ha apoderado de Venezuela que hemos visto como recientemente, el día miércoles, se presentó Miguel Díaz-Canel, que es el heredero o el que hizo la sucesión en Cuba, es el actual presidente de Cuba, que no tiene el apellido Castro, pero se comporta exactamente igual que los Castro, y este individuo se presentó en Venezuela, donde fue recibido pues por toda esa camarilla de delincuentes, entre ellos Tarek El Aissami y su combo, y se presentó diciendo pues que en Venezuela había un triunfo rotundo de Nicolás Maduro, que el 20 de mayo había sido un triunfo para la revolución bolivariana y que Nicolás Maduro había triunfado en Buena Lid, lo cual es una absoluta mentira. Díaz-Canel se fue a reunir y a darle supuestamente el respaldo al otro homólogo en el amponismo que tiene en Venezuela, como lo es Nicolás Maduro, y en la Asamblea Nacional, en donde estuvo, en la Asamblea Nacional Constituyente, perdón, la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, que está presidida por esta señora innombrable Delcy Rodríguez, estuvo básicamente escuchando pues lo que los venezolanos de la izquierda o esa camarilla de delincuentes pues quieren hacerle ver a la comunidad internacional y a regímenes como el de que en Venezuela existe una democracia. Pero ahí a Delcy la traicionó su consciente y dijo lo que verdaderamente era Díaz-Canel, un germen de la desgracia, un germen de la revolución cubana, que básicamente ha llegado al poder para seguir destruyendo al pueblo cubano y para seguir tratando de destruir al pueblo venezolano. De hecho, Nicolás Maduro, en un acto que nadie entiende qué significa, le colocó como una banda presidencial, haciendo entender que Venezuela y Cuba pues tienen un mismo presidente, cosa que es completamente ridícula, y es vergonzoso que los militares hayan permitido y estén permitiendo que esto esté ocurriendo en Venezuela. Por esta razón es que la organización BEPEX el día de hoy ha declarado a Miguel Díaz-Canel persona non grata, y esto lo estamos haciendo porque es un individuo que favorece al régimen que usurpa el poder en Venezuela, y los exiliados y los venezolanos de bien
no queremos saber nada de elementos como estos, que no solo llevan su miseria, su desgracia y su tragedia a su pueblo, sino que intentan también exportarlos hacia otros países como Venezuela, de lo cual, por cierto, se han apoderado. A partir de este momento pasa a engrosar la lista de personas no gratas de la organización, que para muchos será una ridiculez, pero para nosotros es importante declarar quiénes son nuestros enemigos, los enemigos del pueblo, los enemigos de la democracia, porque así como en estos momentos los identificamos como personas no gratas, a futuro, cuando esto cambie, porque esto va a cambiar, y estoy absolutamente convencido de que va a cambiar, entonces tendrán que pagar las consecuencias por haber favorecido a un régimen tirano que viola los derechos humanos y por haberle dado la espalda al pueblo de Venezuela. Al otro lado de la frontera, con José Antonio.